Esta noche exploramos la vida y el legado de William Shakespeare, el genio literario cuyas obras han moldeado el mundo del teatro y la narración de historias, desde sus obras atemporales hasta su profundo impacto en el idioma inglés. Las palabras de Shakespeare siguen inspirando y cautivando a audiencias a lo largo de generaciones. Así que, antes de acomodarte, tómate un momento para dar me gusta al video y suscribirte al canal. También déjanos saber desde dónde nos estás viendo y qué hora es. William Shakespeare nació en la primavera de 1564 en la pequeña ciudad de Stratford-upon-Avon, Inglaterra. Aunque no se conoce la fecha exacta de su nacimiento, la tradición sostiene que fue el 23 de abril. Las calles de Stratford eran tranquilas, con casas de madera de entramado, cuyas paredes de yeso blanco se cruzaban con vigas de madera oscuras. El suave flujo del río Avon serpenteaba por la ciudad, reflejando el cielo en sus aguas ondulantes. William fue el tercer hijo de John Shakespeare, un fabricante de guantes y comerciante local, y Mary Arden, quien provenía de una respetada familia de agricultores. Su hogar en Henley Street era modesto pero cómodo, lleno del aroma de cuero y pergamino por el trabajo de su padre. En esos primeros días, el mundo de William estaba formado por los sonidos de los mercados bulliciosos, las campanas de la iglesia y el murmullo de las conversaciones entre los habitantes del pueblo. El aire en Stratford estaba lleno de los ritmos de la vida cotidiana, las estaciones cambiantes y los ecos de un mundo al borde de un despertar cultural. Como niño, William probablemente pasó tiempo explorando los campos y bosques más allá del pueblo, donde florecían flores silvestres y los cantos de los pájaros llenaban el aire. Puede que deambuló por las orillas del Avon, con los ojos curiosos observando el agua que fluía, la luz cambiante y las pequeñas maravillas de la naturaleza. William asistió a la King's New School, donde recibió una sólida educación en lectura, escritura y literatura clásica. Estudió las obras de poetas romanos como Horacio y dramaturgos como Plutarco y Séneca. Estas antiguas historias de dioses, héroes y destinos trágicos encendieron su imaginación, dándole una base que más tarde florecería en sus propias obras maestras. Los días en la escuela eran largos, llenos del sonido de las plumas sobre el pergamino, el murmullo bajo de las recitaciones en latín y el ocasional crujir de los bancos de madera. William aprendió no solo las reglas del lenguaje, sino también el poder de contar historias, la capacidad de capturar la experiencia humana en palabras. Cuando William tenía 18 años, se casó con Anne Hathaway, una hija de granjero que vivía en una pequeña cabaña fuera de Stratford. Su matrimonio fue una ceremonia discreta, celebrada en la iglesia local, rodeados de familiares y amigos. Un año después, dieron la bienvenida a su primer hijo, Susanna, seguido por los gemelos Hamnet y Judith. La pequeña casa que compartían estaba llena de los sonidos de las risas de los niños y las sencillas comodidades de la vida familiar. Sin embargo, incluso siendo un joven con familia, la mente de William parecía anhelar algo más. En algún lugar dentro de él, las semillas de la creatividad comenzaban a brotar. A finales de la década de 1580 o principios de 1590, Shakespeare dejó Stratford y se dirigió a Londres, una ciudad llena de energía, oportunidades y expresión artística. Londres en la década de 1590 era un lugar de contrastes. Calles empedradas llenas de carruajes, comerciantes vendiendo sus productos y el bullicio de una metrópolis en crecimiento.
Era una ciudad donde los teatros se estaban convirtiendo en centros de la vida cultural, atrayendo a personas de todos los sectores de la sociedad. En medio de este caos vibrante, William Shakespeare encontró su lugar en el mundo del teatro. Comenzó su carrera como actor y dramaturgo en una compañía llamada Los Hombres del Lord Chamberlain. Sus primeras obras se representaron en pequeños teatros donde las audiencias se reunían en la penumbra, deseosas de ser transportadas por historias de amor, traición y aventura. El aroma de las velas de sebo quemándose llenaba el aire, mezclándose con los susurros emocionados de la multitud. El talento de Shakespeare rápidamente se hizo evidente, y sus obras comenzaron a cautivar a los asistentes al Teatro de Londres. Sus primeros éxitos incluyeron obras como Enrique V, Ricardo II y Tito Andrónico, historias de guerra, venganza e intriga política. Cada línea que escribía parecía latir con vida, llena de la riqueza de la emoción humana y la belleza del lenguaje. A finales de la década de 1590, Shakespeare se había convertido en una figura respetada en el mundo del teatro. Compró acciones en el recién construido Globe Theatre, una estructura de madera que se convertiría en el corazón de sus esfuerzos creativos. El Globe se encontraba en la ribera sur del río Támesis, con su techo de paja y un escenario al aire libre que daba la bienvenida a miles de espectadores ansiosos. Fue aquí donde algunas de sus obras más grandes cobraron vida: Romeo y Julieta, Sueño de una noche de verano y El mercader de Venecia. Estas historias de amor joven, reinos mágicos y relaciones humanas complejas resonaron en las audiencias que reían, lloraban y se maravillaban ante los relatos que se desplegaban ante ellos. A medida que su reputación crecía, también lo hacía la profundidad de su obra. A principios de 1600, Shakespeare escribió algunas de sus tragedias más profundas y poderosas: Hamlet, Rey Lear y Macbeth. Estas obras exploraron los rincones más oscuros del alma humana, profundizando en temas como la ambición, los celos, la locura y el destino. Imaginen el escenario tenuemente iluminado, el parpadeo de la luz de las velas, la anticipación silenciada de la multitud mientras se levanta el telón. Las palabras de Shakespeare llenaban el aire, tejiendo un tapiz de emoción, drama y comprensión que resonaría a lo largo de los siglos. Incluso cuando encontró el éxito en Londres, Shakespeare nunca perdió su conexión con Stratford-upon-Avon. Volvía con frecuencia a su ciudad natal, donde compró una nueva casa, una de las más grandes del pueblo. Era un lugar de paz y reflexión, un retiro del bullicioso mundo del teatro. A medida que entraba en los últimos años de su vida, su escritura adquirió un tono más suave. Obras como La Tempestad y El Cuento de Invierno hablaban de perdón, redención y el paso del tiempo. Estos trabajos finales reflejaban a un hombre que había visto mucha de la belleza y la tristeza de la vida, y que buscaba la paz y la comprensión. El 23 de abril de 1616, a los 52 años, William Shakespeare falleció en su ciudad natal de Stratford-upon-Avon. Su vida fue un viaje de palabras, historias e imaginación, un viaje que dejó una huella indeleble en el mundo. Fue enterrado en el presbiterio de la Iglesia de la Trinidad Santa, donde su tumba aún descansa hoy. Ahora, respira profundamente y deja que la historia de William Shakespeare se asiente suavemente en tu mente. Su legado sigue vivo en cada obra, cada soneto y cada línea que sigue inspirando generaciones. La vida de William Shakespeare fue un continuo crecimiento, creatividad y exploración.
Aunque dejó el mundo demasiado pronto, a los 52 años, su legado continuó floreciendo mucho después de su muerte. Sus obras no fueron confinadas a su propio tiempo, sino que trascendieron generaciones, culturas y continentes, moldeando el mundo de la literatura, el teatro y el lenguaje de maneras que nadie podría haber predicho. Tras su fallecimiento, los actores y amigos de Shakespeare, John Heminges y Henry Condell, se encargaron de preservar su trabajo. Compilaron y publicaron el primer folio en 1623, una colección que aseguró que sus obras fueran recordadas y representadas durante siglos. Este volumen notable contenía 36 de sus obras, comedias, historias y tragedias, preservando obras que de otro modo se habrían perdido. Sin la dedicación de estos amigos, algunas de las obras más queridas de Shakespeare, como Macbeth y La Tempestad, nunca nos habrían llegado. Gracias a este esfuerzo, sus historias perduraron, extendiéndose mucho más allá de los teatros de Londres para inspirar a futuras generaciones de lectores, actores y escritores. La influencia de Shakespeare sobre el idioma inglés es inigualable. Creó o popularizó miles de palabras y frases, muchas de las cuales aún se utilizan hoy. Expresiones como romper el hielo, perseguir una quimera y corazón de oro se pueden rastrear hasta sus obras. Su capacidad para capturar la emoción humana y la experiencia en palabras dio al idioma una riqueza y expresividad que perdura. Las obras de Shakespeare reflejaron la condición humana en toda su complejidad. Las alegrías, las tristezas, los triunfos y las tragedias. Los personajes de Shakespeare no eran solo figuras sobre un escenario, sino reflejos vivos de la humanidad. Hablaron de amor, ambición, traición y redención con una claridad que resonaba a través del tiempo. Imagina a Romeo y Julieta, los jóvenes amantes separados por la enemistad de sus familias, hablando palabras que reflejan las pasiones y los desengaños de todas las generaciones. Piensa en Hamlet, el príncipe introspectivo que lucha con las cuestiones de la vida, la muerte y la moralidad. Considera a Rey Lear, un anciano enfrentando las consecuencias de su orgullo y necedad, o Macbeth, llevado a la ruina por la ambición y el destino. Estas historias no solo estaban destinadas a entretener, sino a hacer que el público pensara, sintiera y comprendiera a sí mismo y al mundo que lo rodea. En el tiempo de Shakespeare, el teatro era un lugar donde las barreras de clase y estatus se desmoronaban, donde la gente común y la nobleza podían reunirse para compartir la experiencia de una historia. El Globe Theatre, con su techo de paja y vigas de madera, resonaba con las risas, las lágrimas y los aplausos de audiencias que veían reflejadas sus vidas en el escenario. Shakespeare entendió que las historias tienen el poder de unir a las personas, revelar verdades e inspirar cambios. En sus momentos más tranquilos, Shakespeare regresaba a Stratford-upon-Avon, donde disfrutaba de la paz de su hogar familiar. Allí podía escapar del ruido de la ciudad y de las demandas del teatro. Atendía sus asuntos y pasaba tiempo con su familia, mientras caminaba por las calles familiares de su ciudad natal. Pero incluso en su retiro, la chispa creativa nunca se apagó. Las obras que dejó atrás siguen siendo leídas, representadas y estudiadas en todo el mundo, generando una comprensión más profunda de la condición humana. En cada rincón del planeta, alguien está leyendo, actuando o viendo una de sus historias. Como decía Shakespeare, el mundo entero es un escenario, y, en cierto modo, él sigue siendo su mayor actor.
Ahora, mientras cierras los ojos y dejas que las palabras de Shakespeare se disuelvan suavemente en tu mente, recuerda que su legado es eterno. Sobre ellos, el único sonido roto era el suave crujido de los cascos y el tintineo suave de los cierres de metal. Corea pensó. Sus pensamientos se deslizaban hacia el códice dentro de su bolsa, al que solo había echado un vistazo a unas pocas páginas hasta ahora. Diagramas intrincados del movimiento planetario, referencias crípticas a un antiguo imperio que precedió al SIDA, y notas al pie escritas en un guión desconocido. Si era precisa, esta escritura ampliaba la cronología conocida de la astronomía avanzada por siglos. Decidió estudiar cada página una vez que la caravana llegara a un refugio seguro. Asun indicó una parada cerca de un grupo de rocas bañadas por el sol, otorgando al grupo un respiro del sofocante calor del mediodía. Mientras algunos dormían bajo sombra improvisada, Corea tomaba sorbos cautelosos de su odre, sintiendo la sequedad en su garganta. Un nerviosismo comenzó a agitarla, con igual parte de emoción y ansiedad. Repetía la advertencia de Qasem al-Talib. Personajes poderosos estaban interesados en asegurarse de que nadie descifrara el texto, porque para ellos el conocimiento era un recurso finito, mejor mantenido bajo estricta vigilancia. Un torbellino de viento levantó arena a su paso, y Carrier apretó su bolsa en silencio, jurando que no sería silenciada por el crepúsculo. La caravana se acercó a un modesto oasis rodeado de palmas datileras que proyectaban largas sombras sobre las aguas tranquilas. Aum guió a sus camellos en un semicírculo, formando una barrera protectora contra los viajeros errantes. Varios viajeros comenzaron a montar tiendas, mientras otros recogían leña para pequeños fuegos que alejarían el frío de la noche en el desierto. Corea se sintió atraída por el borde del agua, donde una conversación tranquila surgía entre los mercaderes cansados. Algunos especulaban sobre las tensiones políticas en cortes distantes. Otros lamentaban el aumento en el costo de la sal. A medida que caía la oscuridad, el oasis adquirió un silencio de otro mundo. Una luna creciente brillaba sobre ellos, iluminando los contornos de columnas de piedra en ruinas que sugerían un asentamiento abandonado de una era olvidada. Bajo ese tranquilo techo de estrellas, Corea no pudo resistir escanear unas páginas más del manuscrito encuadernado en jade. Su texto combinaba observaciones empíricas con notas filosóficas, haciendo referencias a la gran rueda del tiempo. Reconoció referencias oblicuas a sistemas astronómicos más antiguos que el ampliamente reconocido modelo toico. Si se descifraba completamente, ese conocimiento podría desafiar muchas suposiciones apreciadas por los más estimados. Mientras tanto, Afsun se apartó del grupo principal, invitando a Corea a unirse a ella cerca de una acacia marchita. «Te destacas entre nuestra compañía», comentó la comerciante con tono medido. «Tus ojos nunca descansan y guardas esa bolsa como si llevaras el alma de un rey». Corea, cautelosa de revelar demasiado, ofreció que era solo una estudiosa y encargada de un objeto raro. Afsun asintió, pero advirtió a Corea que los espías errantes que buscaban ventajas para facciones rivales a menudo se infiltraban en las caravanas, sugiriendo que Corea permaneciera alerta, especialmente dada la agitación extraordinaria en Corsan, donde los rumores se propagaban como un incendio forestal. Incapaz de dormir, Corea permaneció junto a las brasas del fuego, después de que la mayoría de los viajeros se durmieran. Estudió los patrones que formaba el cielo nocturno, consciente de los mapas estelares codificados en el manuscrito.
La caravana a veces relataba leyendas sobre una biblioteca escondida en la ciudad montañosa de Bes, donde los conocimientos se remontaban a siglos desconocidos. Corea se preguntaba si esa biblioteca podría llenar los vacíos de su texto, creyendo que el manuscrito encuadernado en jade podría ser solo un fragmento de un rompecabezas más grande, disperso a lo largo del tapiz cambiante de la ruta de la seda. Por la mañana, la caravana siguió adelante a través de un escarpe rocoso, con campos vastos de arena ondulando bajo el viento como la superficie de un mar viviente. Al mediodía, hicieron una pausa para el agua racionada por Asun con eficiencia práctica. Notó que uno de los otros viajeros, un hombre de voz suave llamado Malik, llevaba un pequeño cofre cuidadosamente cerrado. Viajaba con una preocupación perpetua grabada en su rostro, con los ojos inquietos cada vez que la conversación giraba en torno a rumores sobre los bandidos del desierto. Los secretos parecían envolver a cada miembro de la caravana, como si nadie recorriese estos caminos sin motivos ocultos. Por la tarde, la caravana se encontró con un grupo de jinetes que portaban el estandarte de un señor de la Guerra Menor, rumoreado estar aliado con las bandas de bandidos más temidas de la región. La tensión se palpaba en el aire mientras Asun detenía la caravana, esperando que los jinetes se acercaran. Después de un saludo turbio, los jinetes siguieron su camino, aparentemente desinteresados en el conflicto, pero el encuentro dejó a todos nerviosos. Asun se mostró rígida de cautela mucho después de que los jinetes desaparecieran en una nube de polvo. Murmuró sobre cambiar su ruta, buscando caminos más estrechos menos patrullados por los jefes depredadores. La noche trajo consigo una tregua en forma de un estrecho desfiladero, cuyos muros se alzaban en picos escarpados a ambos lados. Asun insistió en que acamparan en una cueva resguardada, medio oculta tras rocas desgastadas. A la luz del fuego, Corea profundizó en el capítulo central del manuscrito. Extraños símbolos, parte K, parte de un guión desconocido, decoraban los márgenes, acompañados de comentarios crípticos. El texto narraba una civilización que mapeaba constelaciones de manera diferente a los diagramas conocidos, implicando una geometría avanzada mucho más allá de los cálculos estándar de su tiempo. Justo cuando el pulso de Corea se aceleraba por la revelación, un grito surgió cerca del borde del campamento. Corrió hacia el alboroto, el corazón latiendo con fuerza. Malik temblaba junto a su pequeño cofre, que ahora estaba abierto y con su contenido desaparecido. La angustia coloreaba su voz mientras pedía ayuda, insistiendo en que algo vital había sido robado. Una carta crucial del gobernador de Basora, oculta dentro de ese cofre. Asun reunió a los miembros de la caravana exigiendo una explicación. Las sospechas comenzaron a circular y las acusaciones susurradas recorrían el grupo mientras buscaban huellas bajo la luz de las linternas. Encontraron evidencia de al menos 2 intrusos que habían llegado y se ido sin dejar rastro. Nadie podía decir quién entre ellos podría ser cómplice. El robo subrayó la advertencia de Asun. En estos mundos transitorios, los secretos atraen a oportunistas astutos. Corea apretó su manuscrito con más fuerza, deseando desaparecer dentro del laberinto de líneas y símbolos que prometían una era sin las pequeñas intrigas humanas. Sin embargo, permaneció anclada a la tensa realidad de la caravana, consciente de que el camino por delante se sentía cada vez más peligroso, y el costo de preservar el conocimiento parecía estar destinado a aumentar. Al amanecer siguiente, la caravana estaba sombría.
cada miembro cauteloso con los demás, temeroso de que pudieran esconder agendas ocultas. Asun los guió fuera del desfiladero a paso rápido, buscando poner distancia entre su grupo y quienes habían orquestado el robo nocturno. Un viento pálido llevó el aroma de pedernal y polvo, picando los ojos y agrietando los labios. Su ruta descendió a lo largo de un lecho de río seco, flanqueado por arbustos de tamarisco, ofreciendo poca protección contra el sol que intensificaba su calor. Corea avanzó entre silencios y pasos lentos, consciente de que la confianza podría ser un lujo en esos momentos. Al mediodía llegaron a los restos de una caravana derrumbada contra el costado de un acantilado. Sus muros, una vez sólidos, habían cedido, y los caminos destrozados conducían a patios cubiertos de madera caída. Asun indicó un acercamiento cauteloso, sin saber si los viajeros o los bandidos ocuparían las ruinas. El grupo exploró en parejas, saltando sobre azulejos rotos y caparazones de escorpiones muertos. No apareció ninguna presencia viva, aunque los rastros de una salida apresurada quedaron esparcidos por todo el lugar. La posibilidad de agua los hizo decidir quedarse allí bajo lo que quedaba del techo de una caravana. Malik permaneció cerca de su cofre roto, hojeando restos de tela como si buscara alguna pista. El manuscrito absorbía el frío de la noche. No podía escapar de la convicción de que su misión se había convertido en una carrera, una en la que el costo del fracaso era una pérdida irreparable, no solo para ella, sino para toda una línea de conocimiento que podría desvanecerse nuevamente. Guiados por la cuidadosa planificación de Aun, avanzaron hacia una región de colinas onduladas, formadas por siglos de inundaciones y sequías. De vez en cuando, grupos de cipreses rompían la monotonía y los grillos cantaban en la oscuridad. El grupo mantenía un silencio estricto, deteniéndose con frecuencia para escuchar señales de persecución. Cada vez que la brisa nocturna susurraba entre la maleza, Ser se preparaba para escuchar el sonido distante de cascos o una chispa de luz de antorcha, pero las horas pasaban sin señales de emboscada. A medida que la luna descendía, llegaron a un pequeño barranco salpicado de antiguas rocas lisas. Afsun ordenó detenerse para descansar a los animales. Quer encontró una roca plana y se desplomó sobre ella, agotada físicamente, pero alerta mentalmente. Miró a Malik, cuyos ojos reflejaban la misma agotadora mezcla de cansancio y desafío. El cielo sobre ellos mostraba un tenue resplandor del amanecer que se aproximaba. Mañana, o quizás al día siguiente, llegarían a las raíces de la montaña que conducían a Barash, la ciudad rumorada de monasterios ocultos. Si la caravana llegaba tan lejos, el manuscrito de Jade podría finalmente encontrar un lugar donde sus revelaciones arcanas pudieran ser descifradas sin miedo. Pero esa esperanza permanecía frágil, como una llama de vela en un pasillo ventoso. Los primeros rayos de la mañana iluminaron el barranco, revelando hierba polvorienta y matorrales que ofrecían poco camuflaje. Con cansancio, la caravana se reunió y continuó, consciente de que la velocidad era su mejor defensa. Durante las siguientes horas, atravesaron pendientes onduladas que ascendían gradualmente hacia tierras altas rocosas. El sendero se volvió peligroso, bordeado por guijarros sueltos y descensos abruptos. Varias veces, un paso en falso estuvo a punto de hacer que un burro cayera en un abismo. El ánimo del grupo, aunque desgastado, se mantuvo firme bajo la dirección de Aum. Quer notó que el aire se volvía más fino a medida que ascendían, acompañado por una frescura que agudizaba sus sentidos. Pequeñas flores alpinas se aferraban a las grietas.
sus pétalos vivos contrastando con las semanas de polvo implacable. Desde un punto elevado con vista a un valle extenso, vislumbró picos distantes envueltos en una misteriosa niebla. Los lugareños llamaban a estas montañas las de 1000 años, rumoradas por albergar retiros monásticos más antiguos que las dinastías registradas. La posibilidad de alcanzarlas fortaleció su espíritu, incluso cuando su cuerpo se quejaba por el cansancio. Cerca del mediodía, la caravana se detuvo junto a un arroyo que serpenteaba a través de un desfiladero rocoso. Mientras daban de beber a los animales, Afsun y Quer consultaron un mapa esquemático que indicaba que Barash estaba a 2 días más allá de las crestas lejanas. El camino adelante sería aún más peligroso, cruzando pasos impredecibles, a veces bloqueados por deslizamientos de tierra. Quer sintió que su corazón latía más rápido al recordar los rumores de caravanas enteras sepultadas por caídas repentinas de rocas en esas montañas. Pero la urgencia de evadir a los perseguidores eclipsaba todos los demás miedos. Continuaron. El camino se convirtió en una empinada ascensión marcada por antiguos hitos de piedra en cada zigzag. Quer vio inscripciones desgastadas por siglos de clima. Se detuvo para trazar con los dedos un símbolo tenue, un sol estilizado rodeado por círculos entrelazados. Algo en él resonó con los diagramas en su códice de jade. Hizo una nota mental de compararlos más tarde, sospechando que esos hitos podrían ser vestigios de la misma civilización descrita en las páginas crípticas de los manuscritos. Cada vez que vislumbraba inscripciones frescas, su curiosidad se encendía. Ya al final de la tarde, el cielo se oscureció de forma ominosa. El trueno retumbó entre los picos y un viento helado presagiaba una tormenta. Afsun instó a todos a apurarse. Encontraron un saliente natural cerca de un acantilado rocoso que ofrecía refugio parcial de los elementos. La lluvia desató su furia poco después de que se cobijaron, golpeando el paisaje en olas. El relámpago desgarró el cielo, iluminando las siluetas desgarradas de las montañas. El torrente amenazaba con arrastrar el sendero, y los viajeros se acurrucaron juntos mientras observaban cómo se formaban arroyos en el terreno rocoso, llevando guijarros y escombros cuesta abajo. La tormenta rugió durante horas, manteniéndolos bajo el saliente. Quer aprovechó la pausa forzada para desenvolver el códice, protegiéndolo bajo una lona. Examinó la sección que aún no había descifrado, concentrándose en las referencias a un templo de los horizontes. El texto incluía directrices matemáticas para trazar la posición de las estrellas desde una perspectiva elevada. Con cada destello de relámpago, vislumbraba el manuscrito, líneas que giraban, y sentía una peculiar conexión con esos eruditos desconocidos de siglos pasados. Ellos, que una vez se habían aventurado por los territorios salvajes de las ideas, ahora, en un desierto literal, ella llevaba su legado. Finalmente, la peor parte de la tormenta pasó, dejando rocas empapadas y un frío profundo a su paso. El grupo decidió permanecer bajo el saliente por la noche, cautelosos de los senderos resbaladizos y posibles deslizamientos de tierra. A la luz vacilante de la lámpara, Afsun distribuyó higos secos y cordero salado. La conversación pasó de los desafíos de la ascensión a reflexiones más filosóficas. La futilidad de las fronteras en una tierra moldeada por milenios. La línea intangible entre la fe y la ciencia. Malik habló en voz baja de su padre, que había muerto bajo el régimen de un tirano mientras intentaba proteger valiosos manuscritos. Al escucharlo,
Quer sintió que cada viajero había llegado aquí guiado por un anhelo de redención o renovación. Poco después de la medianoche, Quer se despertó al débil crujido de pasos. Se acercó al borde de su refugio improvisado, el corazón acelerado. Dos figuras, agachadas, rondaban cerca de los animales de carga. Los reconoció como extraños, no miembros de la caravana. Antes de que pudiera dar la alarma, Aun emergió de la oscuridad como un fantasma, espada en mano. Siguió un tenso enfrentamiento, roto por susurros frenéticos. Los intrusos huyeron al ver que estaban superados en número. Los viajeros de la caravana, ahora completamente despiertos, pasaron el resto de la noche en vigilancia, fríos e inquietos. Con la llegada del amanecer, inspeccionaron el paisaje, observando cómo los deslizamientos de tierra habían destruido partes del sendero, aunque aún parecía transitable con precaución. Aunque los intrusos no habían regresado, la sensación de persecución seguía siendo aguda. Quer se reunió con Aun, ambos concluyendo que el tiempo apremiaba. Si Barash estaba al alcance, debían aprovechar la oportunidad antes de que otros enemigos se acercaran. Elevando las mochilas sobre los camellos cansados, el grupo continuó, los picos distantes llamando a la distancia. Quer susurró una ferviente esperanza de que los monasterios rumorados de la ciudad pudieran ofrecer refugio y, tal vez, revelar cómo desbloquear los secretos más profundos del manuscrito. El último tramo hacia Barash resultó extenuante. Senderos estrechos se aferraban a las crestas montañosas, con vistas a abismos cubiertos de niebla. Cada paso requería vigilancia. A veces se detenían para escuchar deslizamientos de rocas en la distancia, señales de un terreno inestable. El aire se volvía más fino y la respiración se volvía corta. Sin embargo, más allá de cada giro peligroso, se abría una nueva vista. Lagos cristalinos reflejando el cielo, valles ocultos llenos de flores silvestres, las ocasionales ruinas de piedra en un saliente, como un antiguo centinela. Los extremos de este paisaje desconcertaban y tranquilizaban a los viajeros al mismo tiempo. Al final de la tarde, las pendientes se suavizaron hacia una amplia meseta. Desde el borde de la meseta se alzaba Barash, rodeada por una alta muralla de piedra. A primera vista, la ciudad parecía tallada en la propia montaña, con sus paredes fusionándose con los acantilados circundantes. Las nieblas se arremolinaban alrededor de las almenas, creando una visión onírica. Según la leyenda, Barash era más antigua que cualquier dinastía registrada, construida sobre un sitio venerado por sus alineaciones celestes. Un silencio cayó sobre la caravana mientras se acercaban a las enormes puertas. Dentro de la ciudad, las calles serpenteaban en terrazas. Las casas con techos de pizarra se apoyaban en murallas robustas, mientras que los caminos de piedra se convergían en una plaza central. Delante de ellos se alzaban los monasterios, con monjes en túnicas oscuras que se movían por los pasillos, llevando rollos bajo el brazo. Quer percibió de inmediato una corriente subterránea de erudición vibrando por la ciudad, un potente contraste con los mercados caóticos de Khorasan. A continuación, la caravana fue guiada hacia un espacioso patio utilizado por comerciantes. Poco después de establecerse, Quer se excusó y se aventuró hacia los niveles superiores de la ciudad, siguiendo las indicaciones de un escriba. Estaba buscando una biblioteca monástica específica, rumorada por contener manuscritos antiguos paralelos al suyo. Cruzando una serie de puentes de piedra que atravesaban angostos barrancos, notó que la arquitectura mostraba motivos recurrentes: tallas en espiral, bordes geométricos reminiscentes de los diseños marginales de su códice,
Finalmente, llegó a una enorme puerta tallada, flanqueada por estatuas de figuras con túnicas. Un discreto cartel la identificaba como la biblioteca de las altas ventanas. Al entrar, el ambiente era reverencial. La luz dorada filtraba a través de las vidrieras, iluminando estanterías apiladas desde el suelo hasta el techo con rollos, códices y tabletas. Los monjes, novicios y algunos viajeros eruditos de tierras lejanas se movían silenciosamente entre los rincones de lectura. Quer se acercó a un monje de barba larga que se presentó como hermano Cullen. Con educación medida, le preguntó su propósito. Quer reveló su códice, explicando en voz baja que creía que hacía referencia a una astronomía avanzada que precedía las escuelas de pensamiento reconocidas. Intrigado, hermano Cullen la condujo a un estudio privado, iluminado por lámparas de aceite. Allí, produjo un conjunto de cartas astronómicas meticulosamente conservadas, inscritas en cuero. Para sorpresa de Quer, ciertos pasajes coincidían estrechamente con los diagramas en su manuscrito. Tras una inspección más cercana, descubrieron glifos casi idénticos que representaban puntos cardinales, más allá del mapeo convencional. Los ojos de hermano Cullen brillaron de emoción. Estas referencias solo aparecen en nuestros registros más antiguos, que se cree fueron copiadas de textos salvados hace milenios.